fronteras. Unidos por la cultura, sin límites ni fronteras. Bienvenidos a Sin Fronteras, un espacio donde las palabras no conocen límites y las ideas viajan libres de un continente a otro. Hoy no estamos aquí simplemente para hablar de literatura, estamos aquí para atravesarla, para habitarla. Y lo hacemos junto a voces distintas, geografías lejanas, sensibilidades únicas, unidas por una misma urgencia, contar el mundo. Hoy tengo el placer de estar en compañía de Sofía Calvo Niño, abogada, escritora e inventora desde Lima, Perú, una mente capaz de entrelazar derecho, imaginación y visión. Francisco de Paz Rodríguez, poeta de Chiapas, México, cuya voz nace de la tierra y se convierte en respiración colectiva. Neri Santos Gómez, escritora venezolana estadounidense, un puente vivo entre culturas, lenguas y identidades. Rosario Morales Vargas, poeta andaluza residente en México, una voz que cruza océanos sin perder el pulso del alma. Cecilia Castro Lee, poeta, ensayista, traductora y académica colombiana, residente en Georgia, guardiana de las palabras y de sus transformaciones. Mario José Morales, profesor, investigador y ensayista venezolano, residente en Florida, observador profundo del pensamiento y sus matices. Y también estoy yo, John Bruschini desde Roma, ensayista, guionista, narrador entre historia y ciencia, siempre en viaje entre lo que fuimos y lo que estamos llegando a ser. Hoy nuestro recorrido tiene una guía especial. Será precisamente Mario José Morales quien nos lleve entre las líneas y los silencios de la poeta estadounidense Mary Oliver. Una voz singular. Mary Oliver no escribía para impresionar, escribía para escuchar. Su poesía nace de lo simple, un pájaro, un bosque, el viento, pero en esa simplicidad habita algo profundamente humano, la capacidad de detenerse, observar y reencontrarse en la naturaleza. En sus versos no hay distancia entre el ser humano y lo que lo rodea. Hay más bien una pregunta constante. ¿Estamos realmente viviendo o solo estamos pasando? Y quizá eso es lo que hace su poesía tan especial. No nos pide que entendamos, sino que sintamos. Así que quédense con nosotros porque hoy más que un programa es un encuentro. Y todo encuentro verdadero deja huella. Bienvenidos a Sin Fronteras. Revive las emociones de nuestros episodios pasados. Suscríbete al canal de YouTube Cultura Project. Bienvenidos a Sin Fronteras. Un cordial saludo a quienes nos escuchan en radio, nos ven en televisión o nos siguen en redes y podcasts. Gracias también a todas las emisoras que hacen posible este programa alrededor del mundo. Aquí no hay fronteras, solo puentes para las ideas y la cultura. Bienvenidos. Soy John Bruschini y junto a mí para conducir este episodio están conectados otros amigos a través de la videoconferencia. Tenemos Sofía Calvo Niño, abogada, escritora e inventora de Lima, Perú. Francisco de Paz Rodríguez, poeta de Chiapas, México. Neri Santos Gómez, hola Neri, escritora venezolana estadounidense. Rosario Morales Vargas, poeta andaluza residente en México. Cecilia Castro Lee es poeta, ensayista, traductora, académica colombiana y mucho más. Y Mario José Morales es un profesor, investigador y ensayista venezolano con una amplia trayectoria en la Universidad de Zulia,
especializado en literatura hispanoamericana y norteamericana. ¡Wow! Hoy en Sin Fronteras exploramos la poesía de Mary Oliver, guiados por Mario José Morales, profesor, investigador y ensayista venezolano. Hablaremos de cómo su poesía transforma lo cotidiano en algo profundo y nos invita a mirar el mundo con otros ojos. Pero no hablaremos solo de Mary Oliver. Los artistas que están con nosotros en videoconferencia también tendrán la libertad de compartir sus propias actividades, proyectos, creaciones, haciendo de este encuentro un verdadero espacio abierto de intercambio cultural. A turno iré dando la palabra a los demás participantes, quienes podrán hacer preguntas o ampliar la conversación sobre este u otros temas. Decía que Mario Morales nos hablará de Mary Oliver, pero antes, para quienes no hayan seguido los episodios anteriores, recordemos brevemente quién es Mario. El profesor Mario José Morales, investigador y ensayista venezolano, una vida dedicada a estudiar y difundir la literatura entre América Latina y Estados Unidos. Y con él entramos en el universo de Mary Oliver, una de las voces más singulares de la poesía contemporánea. Su obra tiene algo especial, transforma lo cotidiano, un bosque, un animal, un instante de silencio, en una experiencia profunda, casi espiritual. Hoy descubrimos cómo la poesía puede enseñarnos a mirar mejor el mundo y quizá también a nosotros mismos. Comenzamos. Saludos tout le monde. Bonjour à tous. Hola. Hola, ciao mundo. Hola. Ciao a tutti. Bienvenido Mario. Gusto de conocerte, Mario. Sí. Hola. Hola Sofía, Neri, Francisco, ¿todo bien? Hola. Cecilia. Sí, bien, sí, todo bien. Ok. Allora, sì. Mary Oliver y Mario. Tira palabra. Ok. Puedo comenzar entonces. Sí. Bueno, yo creo que lo importante para nosotros como experiencia y sobre todo para aquella persona que se está acercando al programa y que lo va a escuchar y podrá deleitarse con las distintas manifestaciones estéticas y artísticas de los compañeros, es que Mary Oliver no viene a ser el principio de algo, sino la continuidad de algo. Recuerdo que cuando inicié mi participación acá, hubo un tema: ¿para qué sirve la literatura o la poesía? Y estuvimos conversando sobre eso y luego tocamos el caso de Neri, que está acá con nosotros. Y cuando empecé a diseñar la posibilidad de intervenir, creo que la posibilidad la daba Mary Oliver por muchas razones. Mary Oliver es una escritora, una poeta norteamericana que a medida que ha ido pasando el tiempo se va afianzando como una de las voces más lúcidas, más serenas y sobre todo con mayor sentido común de lo que es la producción literaria norteamericana. Siempre los grandes nombres de la literatura, o por lo menos en este siglo XX, estuvieron caracterizados por mujeres con una gran conflictividad, con un final trágico, con distintas posiciones muy duras con respecto a lo que es vivir y convivir. Por ejemplo, el caso de Sylvia Plath es emblemático, ¿no? Una mujer con todo ese talento, con toda esa potencialidad de escritura que al final se suicida. La vida de Mary Oliver es distinta, es una vida que busca encontrar un puesto dentro de una línea de tradición de la literatura norteamericana que viene desde el siglo XIX. Y esa línea de tradición o ese conducto tradicional
viene dado por la observación de la naturaleza. Ya en el siglo XIX, autores como Emerson o Thoreau habían establecido la relación del mundo con el hombre, pero esa relación del mundo en un plano, digamos que armónico. La naturaleza es la gran portadora de la sabiduría y el hombre es el gran intérprete de esa sabiduría. Y creo que Mary Oliver recoge eso. Mi contacto con Mary Oliver sucede como me ha sucedido a mí siempre que he tratado de ir hacia la literatura. Los libros terminan imponiéndose por razones realmente extrañas. Mi primer contacto con Mary Oliver sucede en el año 19, cuando vengo a Estados Unidos por primera vez acompañando a mi hermana, que se venía a establecer. Yo venía con ella unos meses, dejé a mi familia en Venezuela y un día fui caminando a una de esas tiendas que venden todo a $1 y busco libros, a ver, y conseguí 2 libros de una escritora y conseguí un libro que me atrapó el título, me atrapó la portada, la hechura del libro, y el libro se llama Blue Horses, Caballos Azules. Yo tomo el libro y me voy al poema que representa al libro, del cual se toma el nombre del libro, y me doy cuenta que el poema está sustentado en un pintor que formó parte del expresionismo, Frank Marc, y ese pintor pintaba, ojalá pudieran ver esta imagen acá que estoy mostrando, creo que se ve mostrar los caballos azules. Azules, sí. Y pintaba distintos animales de colores muy intensos, de colores primarios, amarillos, azules, rojos, o con una gama de colores secundarios. Pero lo importante del libro fue el poema. Y escribiendo algo para Sin Fronteras, voy a leerles un pequeño fragmento. ¿Qué podía hacer con ese pequeño libro cuyo título saltaba en mi mano? ¿Quién era esa poeta que ahora tropezaba con los cientos de nombres que se aglutinaban en mi cabeza aquellos días cuando mi llegada a esta nueva realidad era un asunto de trabajo y dinero? ¿Cómo podía un poema recoger en su interior toda la desesperanza y la soledad que se puede sentir en un país extraño? La poesía es indiscreta y oportuna. Se vale de cualquier mecanismo para señalar el asombro de las cosas. En ese momento, cuando salí de la tienda, con las imágenes de los caballos azules, supe que no leía poesía para encontrar la belleza o la alta consonancia de las palabras. Leía ese desconocido libro porque necesitaba cubrir mi desamparo y mi desnudez. Y es tanto que luego me atreví, yo no soy traductor, pero me atreví a hacer una traducción del poema de Caballos Azules. Y por esta puerta quiero entrar a Mary Oliver, ¿no? Si me permiten, voy a leer el texto y luego, bueno, podemos saltar a distintas cosas. Caballos Azules de Frank Marc. Entro en la pintura de los 4 caballos azules. No me sorprende que pueda hacer esto. Uno de los caballos camina hacia mí. Su nariz azul me olfatea ligeramente. Coloco mi brazo sobre su crin azul sin aferrarme, solo enredándome. Él me permite este placer. Frank Marc murió muy joven, con metralla en su cerebro. Preferiría morir antes de tratar de explicar a los caballos azules lo que es la guerra. Ellos se desvanecerían de horror o simplemente lo encontrarían imposible de creer.
No sé cómo agradecerte, Frank Mar. Tal vez nuestro mundo se hará más amable con el tiempo. Tal vez el deseo de hacer algo hermoso es la parte de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Ahora los 4 caballos se han acercado e inclinan sus rostros hacia mí, como si tuvieran secretos que decir. No espero que hablen y no lo hacen. Si ser tan hermosos no es suficiente, ¿qué podrían decir? Y cuando yo les hablaba del significado de la poesía de Mary Oliver en este momento, en este tiempo, donde estamos abatidos, donde estamos, todo lo que nos llega de noticias tiene que ver con destrucción, con guerra, con invasión, con pérdida de vidas, con catástrofes. Cuando tenemos esta visión que parece más bien posapocalíptica, donde ya el desastre se dio y estamos como saliendo entre las ruinas, la poesía de Mary Oliver sigue dándome mensajes y mensajes que tienen que ver precisamente con la restitución de lo espiritual, la restitución de ese universo personal que está en cada uno de nosotros. Por eso es que cuando ella habla de esa idea de Dios, lo hermoso que puede ser Dios en cada uno de nosotros, es algo que nos toca y nos toca definitivamente en este momento. Mario. A partir de eso, perdón, dime. ¿Crees que la poesía de Mary Oliver es más espiritual o contemplativa? No, por supuesto que hay contemplación, por supuesto que hay espiritualidad, pero Mary Oliver siempre te dice las cosas partiendo de la naturaleza con una franqueza y con un elemento muy directo. No es una mujer que vive intelectualizando el mundo, es una mujer que vive aprendiendo del mundo y sacando conclusiones. Por ejemplo, hace muchos años yo di una pequeña conferencia para el Centro Venezolano Americano del Zulia, y la conferencia se llamó Lápiz y papel y un soplo de aire. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa cosa tan elemental? Bueno, porque Mary Oliver es una mujer que buscó vivir y acercarse al bosque, no ir con amigos al bosque, sino para hacer esto. Durante al menos 30 años y casi en todo momento he llevado una libreta conmigo en el bolsillo trasero. Siempre ha sido el mismo tipo de libreta, pequeña, de 3 pulgadas por 5 pulgadas y cosida a mano. No uso las páginas de adelante hacia atrás, sino al azar, de forma desordenada. Escribo donde quiera que se me ocurre abrir el cuaderno. No sé por qué. Cuando el cuaderno está bastante lleno, empiezo otro. Tanto la taquigrafía como la frase escrita pretende devolverme al momento y al lugar de la entrada. Me refiero a esto muy exactamente. Las palabras no me llevan a la razón por la que hice la entrada, sino a la experiencia sentida, sea lo que sea. Y este elemento es muy importante porque es la devolución al lector de una palabra que está bastante golpeada, amoratada, hinchada, que es la palabra experiencia. La gente vive más de sensaciones, de lo sensacional y no de la percepción de una experiencia y convertir esa experiencia en una razón de vida. Entonces, decir que hay gente que ha atacado la poesía de Mary Oliver porque la ven como una poesía para extraer en cuadernos, para colocar pensamientos en agendas. Ustedes saben que acá en Estados Unidos hay mucha tendencia a las llamadas quotes o a las citas, ¿no? A los quotations, o sea, libros de citas, calendarios con citas. Hay como cierta obsesión por eso. Se venden en el mercado pequeños fragmentos que pueden ser como cuadritos que se colocan en la pared con pequeñas reflexiones. Pero creo que todo está dado para que entendamos que la poesía de Mary Oliver
por supuesto, tiene algo de espiritual, pero tiene algo de alarma, de alerta permanente. Puedo seguir. Sí. Tengo muchas cosas para... Sigue. Ujú. Y Sigue Por que estoy ejemplo, tomando nota. conociste, Mario, otra cosa. Si conociste a Mario Oliver en Venezuela o en los Estados Unidos, te pregunto esto porque esta autora no es muy conocida en Europa, ¿no? Salvo entre círculos académicos, lectores de poesía, aficionados. Y en muchos países europeos su obra aún no ha tenido una difusión amplia. Te pregunto si, si ha conocido... Sí, la conozco. Sí. La conozco en Estados Unidos y los libros que tengo son comprados acá. Hay un libro hermosísimo que ojalá pensé mucho en Neri, porque sé que Neri tiene muchas reflexiones sobre esto. Es este libro, el cuaderno de poesía, A Poetry Handbook, ¿no? Es un cuaderno donde ella habla de lo que son sus procesos de escritura. Y hay una parte que a mí me hace pensar en el trabajo literario que todos estamos haciendo. Y voy a leerles esta hermosa recomendación. La saqué en un cuadrito, no la voy a pegar en ningún lado, sino la saqué en este pedacito de cartón. Tengo obsesión por los espacios vacíos y los voy llenando de cosas. Por eso me regañan, ¿no? Dice, si Romeo y Julieta hubieran querido verse en el huerto bañado por la luz de la luna, con todo el peligro y la dulzura de la conspiración, y luego, la mayoría de las veces no se hubieran encontrado, uno u otro rezagado o asustado, ocupado en otra parte, no habría romance, ni pasión, ni nada del drama con el cual lo recordamos y celebramos. Escribir un poema no es tan diferente. Es una especie de romance entre algo así como el corazón, esa valiente pero también tímida fábrica de emociones, y las habilidades aprendidas por la mente consciente. Se citan y acuden a ellas y algo comienza a suceder. La parte de la psique que trabaja en conjunto con la conciencia y proporciona una parte necesaria del poema, el calor de una estrella, en contraposición con la forma de una estrella, existe en una zona misteriosa e inexplorada. No es inconsciente ni subconsciente, sino cauteloso. Aprende rápidamente qué tipo de cortejo va a ser. Digamos que prometes estar en tu escritorio todas las noches, de 7 a 9, y esto es ya como un mensaje para nosotros. Espera, observa. Si estás allí de forma fiable, empieza a mostrarse. Pronto empieza a llegar cuando tú lo haces. Pero si solo estás allí a veces, llegas tarde o estás distraído con frecuencia, aparecerá fugazmente o no aparecerá en absoluto. Sí. Creo que con palabras tan sencillas nos coloca a nosotros frente al drama de la escritura. Todos nosotros, o sea, en qué momento vamos a escribir y qué tipo de pacto romántico hacemos nosotros como Romeo y Julieta para vernos y encontrarnos con las palabras. Un segundo, Mario. Súper interesante. Amigos, ¿conocen a esta extraordinaria autora, Mary Oliver? Solamente Mario. Mario. Busqué algo al respecto. Sí, busqué algo ayer al respecto y la leí. Sí, apenas la leí. ¿De dónde es ella? Ella es norteamericana, nació hacia la zona de Massachusetts en el año 35. Y curiosamente, y esto es parte de mi vida personal, cuando yo estoy en el año 19 acá en la Florida, ella vivía en un pequeño pueblo costero y en ese pueblo, en el año 19, el 17 de enero, yo regreso a Venezuela en marzo del 19, ella muere. O sea que fueron como demasiados hilos al mismo tiempo que me dijeron, oye,
hubieras podido ir a su entierro, hubieras podido ver cómo en ese pequeño pueblo celebran a la poesía de Mary Oliver y cómo empieza, probablemente en Europa empiezan a darse manifestaciones. El caso de Helena Bonham Carter, que es una actriz muy importante inglesa, que es capaz de leer unos poemas de Mary Oliver y grabarlos, ¿no? Como ella está sentada sin zapatos, como pegada a un jardín y está leyendo a Mary Oliver. Creo que Mary Oliver nos va a decir, no solamente en esta reunión, sino en los momentos que podamos citarla, muchas cosas sobre lo que es no solamente el poema, sino sobre lo que es la escritura. Por ejemplo, hay un libro de ensayos que se llama Upstream, que más o menos significa algo así como río arriba. Alguien me decía, un señor canadiense, que también se podía interpretar como las llamadas cabeceras de río. Y ella, hablando de Walt Whitman, dice, nos regala un concepto que a mí me parece fundamental en todo lector, que es la idea de crear parentescos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Mario? Cuando una persona está leyendo y va a lo largo del tiempo decantando sus autores, realmente lo que está es creando una familia, está creando parentescos familiares. Y entonces ella habla de la manera como Walt Whitman es como un gran tío de ella. Y ella dice lo siguiente: en primer lugar, aprendí de Whitman que el poema es un templo, o un terreno verde, o un lugar donde entrar y en el cual sentir. Y ahí esa frase a mí me parece demoledora para poder entender sus ensayos. Los ensayos son prosa poética, no son estructuras con las que tú te enfrentas y estás todo un día tratando de averiguar un concepto. No, porque si hay algo que Mary Oliver no hace es intelectualizar la poesía. Ella habla de sus impresiones, por ejemplo, en las reglas para la danza, un libro de ensayo, ella empieza a hablar de la métrica de los poemas, como si Rosario pudiera decirme, bueno, en la métrica de este poema de Lorca nosotros encontramos tal estructura, y mira la consonancia y la asonancia, pero esta asonancia tiene que ver con una experiencia que yo viví, y te metes y te terminas involucrando con ella, ¿no? Así es. Sirva esto simplemente como una presentación, no fue ganas de imponer, sino ganas de generar la continuidad, porque yo sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes en su experiencia de escritura y sobre todo de escritura poética se están tropezando con los mismos dilemas y con los mismos y deben tener más de una anotación por ahí, más de un cuaderno rayado donde va diciendo, se le ocurre una idea y la escribe, y eso pasa ahí meses y somos para que no se vaya. Sí, adictos a los cuadernos, adictos a las agendas. Servilletas. Entonces escribimos. Si pudiéramos recoger todas, mira. Aquí está. Ahí está, mira, y van papelitos y se van ligando esos papelitos. Sí. Llega un momento en que tienes un discurso muy hermoso, ¿no? Sí. y un trabajo, de paso, un trabajo muy hermoso. Sí, es un monólogo bastante interesante cuando uno habla consigo mismo y va descubriendo sí, claro, poco a poco las fantasías que creamos, ¿no? Es fascinante. Sí la leí ayer, debido a que tú la ibas a citar, la leí. Pero me ha entusiasmado mucho la versión que tú estás dando porque me reflejo en ella. Bueno, por supuesto.
En días pasados yo toqué en Voces de la Literatura, el espacio en Instagram, toqué a Mary Oliver y simplemente salí al frente de la casa y había mucho sol. Y abro así por este libro que se llama Devociones. Entonces me consigo con un poema que se llama El Sol. El Sol. Y yo digo, bueno, vamos a leerlo, el Sol. Si tengo tiempo, me puedo leerlo. Es una traducción un poquito apretada, pero puedo leerlo, ¿no? Si me lo permiten. O puedo leer uno que se llama Gansos Salvajes, porque hay una cosa muy interesante en la vida de Mary Oliver, cosa que yo respeto y defiendo profundamente. Mary Oliver durante 40 años vive una relación muy sólida, muy entregada con otra mujer, y esa compañera de vida muere primero que ella, era fotógrafa, y hay libros donde ella recoge la fotografía de su pareja y le hace textos a manera de homenaje, ¿no? Acá tenemos una foto en uno de los libros que se llama Long Life. Están ellas dos acá, ¿no? Mary Oliver y su compañera. Y en Gansos Salvajes, que es un poema más corto que The Sun, dice: no tienes que ser buena, no tienes que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto, el mundo sigue. Mientras tanto, el sol y los guijarros cristalinos de la lluvia avanzan por los paisajes, las praderas y los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes que vuelan alto en el aire azul y puro vuelven nuevamente a casa. Seas quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama como los gansos salvajes, chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Fíjense ese final, tu lugar en la familia de las cosas. Sinceramente debo decir que no conocía a Mary Oliver, Mario, y que tú me has despertado el interés. He leído El Día de Verano y me ha impactado mucho. El Día de Verano. ¿Conocen El Día de Verano? Sí, ¿no? Sí. Lo tengo por acá, pero tendría que perder tiempo. Pero ¿Puede leer El Día de Verano, si quieres? No lo tengo a mano acá. Creo que no es lo tengo... un poema muy impactante, porque en el poema El Día de Verano Mary Oliver nos deja al final una frase realmente desarmante. No es verdad que todo muere y muere demasiado pronto. Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Desarmante. Sí. Sí, eso es una... No lo desperdicies. Y sí, Mario va a buscar y tengo... Bueno, vamos a... Sí, y así... No lo ubico en este momento, pero sí. Tengo otras que he traducido acá que podrían servir más o menos en el mismo... porque esa reflexión final, ese cierre del poema es muy característico en ella, porque ella va construyendo un conjunto de imágenes, las sensaciones que le da el mundo, la naturaleza, un pájaro, el croar de una rana, todo eso, y al final llega a una conclusión elemental, ¿no? Como por ejemplo, este poema que dice: ¿por qué me levanto temprano? Hola, el sol en mi cara. Hola, tú que haces la mañana y la esparces sobre los campos y sobre los rostros de los tulipanes
y las campanillas que asientan sobre las ventanas, aún del miserable o el brusco, eres el mejor predicador que ha existido, querida estrella. Eso simplemente sucede en el lugar donde estás, en el universo, para mantenernos alejados de la oscuridad, para aliviarnos con su toque cálido, para sostenernos en sus grandes manos de luz. Buenos días, buenos días, buenos días. Observa ahora cómo comienzo el día con felicidad y bondad. Entonces, fíjese, ese texto que mucha gente podría decir, bueno, sí, es un texto lleno de buenas intenciones. No, es un texto donde hay toda una concepción sobre lo que significa la luz del sol y lo que es amanecer un día, y lo que significa levantarse a salir a ver ese sol. Hay muchas cosas que creo que son importantes manejarlas y sobre todo empezar a disfrutarla, ¿no? A veces una frase, a veces un pensamiento, la manera como ella va ilustrando las cosas y las escribe bajo esa misma mirada, como ella, por ejemplo, es capaz, en esta imagen, estoy mostrando la imagen de Mary Oliver, una famosa fotografía, donde ella le está leyendo a su perrito. Y esa es una imagen muy Francisco, hermosa. Francisco, Danos un título de un libro de ella para conseguirlo. ¿Cuál sería un título que tú recomiendas? Yo, por supuesto, el primero que mencioné, que se llama Blue Horses. Blue Horses, sí. Sí, ese es un texto donde hay en ella madurez. En Blue Horses hay madurez. Y sobre todo, hay una cosa que es muy importante dentro de la cultura norteamericana. Y es cómo la cultura norteamericana está consciente de que en la medida que se fortalece, en la medida que se abre, que se expande, que se pone en comunicación con otras realidades. Frank Marc muere con esa idea de cómo el artista iba a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, a defender ideales que eran imposibles. Y era un hombre, un artista, pues, y se embarca en la guerra y muere por el estallido de una granada cerca, y la granada, una esquirla, le da en la cabeza. Y cómo ella, a partir de un cuadro, se mete en todo lo que es no solamente el horror de la guerra, sino en la pintura de Frank Marc, un expresionista alemán de principios de siglo. Todo es como éxtasis. Gracias, Mario. Sí. Me gustaría ceder la palabra a los demás amigos porque tenemos solamente 10 minutos ahora. Francisco de Paz Rodríguez, un segundo soltanto. Francisco, ¿alguna vez le has leído un poema a tu gallo? No, la verdad no. Casi se puede decir que yo soy fanático de los autores y compositores de acá de Chiapas, mi estado. Precisamente estoy haciendo la comparación de lo que nos está platicando Mario y la relación como escribía Jaime Sabines. Jaime Sabines, también muy reconocido aquí por todos los chiapanecos, que también era muy conocido y muy sus poemas que él realizaba los hacía con palabras muy simples, muy amenas, muy centradas a la gente. Hablaba pues como cualquier ser humano de aquí terrestre, ¿no? Y hay grabaciones, Francisco, hay grabaciones de Jaime Sabines leyendo sus textos y son extraordinarias, no solamente por la manera como los lee, sino porque tú puedes entender el poema en toda su dimensión en su voz. Sí, y en aquella ocasión también le tocó vivir él
cuando hizo erupción el volcán Chichonal, que se encuentra de aquí de nosotros, de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra a 2 horas de camino. Entonces él narraba, Sabines narró en aquella ocasión cómo se realizó la erupción del volcán. Voy a leerles nada más un pedacito para no cansarlos. Dice así: el volcán hizo erupción a las 10 de la noche. Empezó arrojando piedras y arena, vapores, gases, ruidos tremendos. Los habitantes de Francisco León, que es el municipio donde pertenecía, de Francisco León no estaban durmiendo. Les había llegado el espanto desde antes, por los temblores, las fumarolas, el escándalo que había debajo. Esa es una manera de expresar de Jaime Sabines, bueno, era tan especial su forma de narrarlo, que para nosotros era la primera vez que estábamos escuchando una narrativa de él, porque él no narraba, era totalmente poeta. Y aquí se ve que hace el libro que aquí tiene son 13 hojas. No quiero aburrirlos, por eso ahí nada más lo dejo. Gracias, Francisco. Y luego están los autores contemporáneos, también presentes aquí hoy, todos ustedes, que nos sorprenden con sus visiones poéticas, que encuentro cercana a la de Mary Oliver por la intensidad de su observación. Estas son las palabras iniciales del libro de Nery Santos, que ahora les voy a leer. Este es un poema de Nery Santos que introduce su último libro, Las cenizas de Bárbara Caboch. ¿Es posible? ¿Puedo leer? Ok. Claro. Amores imposibles. Amor prohibido que nos abre el cielo. Amor prohibido, intenso, vivo, apasionado. Amor que por imposible nos sustenta. ¿Por qué el deseo silencia la razón? ¿Por qué será que los besos llevan a la locura? ¿Por qué será que la piel es de la pasión alimento? ¿Por qué será que el cuerpo es único y tan diferente? Nery Santos. Wow. Oh, Muy bellísimo, mujer. Bello. bello, Muy, muy sensible, muy profundo. Sí. Cecilia, Háblanos. ¿no tiene un poema, Cecilia? Sí, tengo un poema, ojalá no sea muy largo, y relacionado con la poesía también, que dice, lo acabo de traducir del inglés al español, ¿no? Mi propia. Solo los poetas saben. Versos, estrofas, odas, sonetos, rígidos, sabios. Versos libres flotando, imágenes, metáforas, símiles, ritmo, rima, aliteraciones, despertando los sentidos, excitando emociones, ironías que incitan pensamiento. Un poema, labor llena de amor, aparece ser fácil una vez escrito. Allí el fuego y la furia, el roce sensual de una mano, los surcos de un trigal dorado, el cielo azul, la arena, el mar. Los poetas exponen sus almas como colgando sus ropas en una cuerda para secarse al viento, al sol, al mundo. Solo los poetas saben la lucha, el dolor y el gozo. Wow, hermoso. Cecilia Castro Lee, grande. Gracias, Sofía. amiga. No tiene nada, Sofía. A ti la palabra, Sofía. Bueno, no hago mucha poesía y cuando la hago muy poca, pero voy a ser puntual en comunicarles, en comentar acerca de un evento que se llevó a cabo la semana pasada, que es Mujeres de los Pueblos Originarios y el valor cultural de su cosmovisión en el arte. Este evento se llevó a cabo gracias al Parlamento Andino y al Patronato Afroandino Pluricultural Amazónico del Perú. Entonces,
fui moderadora en este evento y a la vez también poder escuchar un poco de lo que trata este tema. Corto, les digo que este tema nos permitió reflexionar sobre la importancia de las mujeres de los pueblos originarios como portadoras de una sabiduría ancestral que sigue vigente hasta el día de hoy. Y cuando, por ejemplo, hablamos de cosmovisión, hablamos de entender de una forma donde está profundamente, se encuentra conectado la naturaleza, la comunidad y la vida. Y una mirada que también nos enseña el equilibrio, el respeto y sentido colectivo. Y bueno, el arte, que es una de las principales formas de expresar esa cosmovisión, como es la iconografía prehispánica, por ejemplo, no es solo decorativa, sino que comunica historias, creencias y valores. Cada símbolo tiene un significado que conecta con la memoria de los pueblos. Y hoy, gracias a la tecnología, esa creatividad también se está transformando y proyectando hacia el futuro, permitiendo que estas expresiones culturales lleguen a nuevos espacios sin perder su esencia. Magnífico, Sofía. Gracias. Neri, Gracias. tenemos 5 minutos. Neri, Rosario. Va. Participar con la vida. Participar con la vida y los espacios del alma es traducir los ecos de los tiempos. Sobre mar, la mirada perdida. La estación del año, depositando en el barandal del cielo la rosa del amor. Sobre barca de sueño, luces de las noches. Volar, volar como gaviota en bahía. Sentir el albero y soñar, soñar. Soñar la mar infinita bajo el faro del sur. Cortito para todos ustedes de Rosario, Muy para bien. que dé la oportunidad a otras personas. Neri, Bello, sí. Bueno, ante todo quería dar las gracias al profesor Mario Morales porque pues nos abrió el mundo de Mary Oliver y quería también felicitarlo por su programa Voces de la Literatura que cada día está creciendo más y más e invitarlos a todos ustedes a que lo sigan porque ahí pueden seguirlo disfrutando a diario. También quería darle las gracias a Jim Luchini por haber leído uno de los poemas que inicia la novela, Las cenizas de Bárbara Capocci, y cada capítulo, que nosotros no llamamos capítulos sino episodios, cada episodio va a empezar con un pequeño poema que abre el capítulo, como que le da ese ambiente, como el que decía Mary Oliver, a través de Mario lo aprendí, que decía que era como acostarse en un prado verde. Entonces queríamos crear como un ambiente un poco poético para entrar en ese episodio de la novela. La novela se llama Las cenizas de Bárbara Capocci porque está ambientado en la isla de La Palma, cuando el volcán Cumbre Vieja hizo temblar la isla y salió toda esa lava. Y precisamente hoy nos trae Francisco, nos dice que hubo un terremoto allá en Chiapas y en México y que se movió mucho la tierra. Entonces todo, pues yo lo siento conectado y también nos habló del volcán de Sabines. Entonces yo hoy lo siento conectado. Yo hoy estoy muy, muy, muy triste porque he recibido una noticia terrible. Ha sido la muerte del padre Bernardo Recadero. Sí, el padre Bernardo García. Yo ahora les voy a mandar la información porque él era un santo, era un visionario, era un poeta. Nosotros lo conocimos a través de la editorial Seat Pigmalión, fuimos al monasterio de Santo Domingo de Silos. Él nos hizo entrar adentro de la Cámara Santa donde dormía Santo Antonio, donde dormía el santo. Él nos llevó a donde, personalmente me llevó, le tenía un cariño inmenso.
a donde estuvieron las glosas, donde los primeros, donde nació pues el idioma español, donde se escribió el inicio de nuestro idioma. Ellos tienen todos esos libros guardados. Él nos hizo entrar en esas cámaras secretas donde no entran los turistas, porque el monasterio está abierto ciertos días a los turistas porque son famosos por los cantos gregorianos. El padre Bernardo era el que tocaba el órgano. Eso no se los puedo explicar con palabras. Cuando fuimos muchas veces, yo cada vez que voy a España iba a visitarlo, y cuando uno está sentado allí entran aquellos padres encapuchados y cantando los cantos gregorianos y él tocando el órgano. Es algo indescriptible, toda la poesía lo inunda uno, todos los sentimientos, el amor, se te eriza la piel, se me está erizando en este momento. Basilio estaba por entrar, Basilio Rodríguez Cañada iba a entrar esta noche al programa, pero a él también le pegó muy duro la noticia. El padre Bernardo lo casó a él, él le ha publicado todos sus libros porque era un padre, un monje poeta, y él está destrozado por esa noticia también, aunque ya era muy mayor y murió en su cámara pues privada, en su celda, como la llaman ellos. Que todos quisiéramos morir durmiendo en paz, pero igualmente pues a nosotros nos duele por la despedida. Entonces quería pues leerles lo último que él me escribió, porque cuando alguien muere pues buscamos el WhatsApp, lo último, porque teníamos mucha conversación él y yo, y lo último que me escribió fue tan hermoso que quiero compartirlo con ustedes. Es muy corto y muy profundo. Dice: tú sabes bien que mi corazón tiene una tierna morada con puertas y ventanas siempre abiertas para abrazar tu presencia. Entonces, eso me dijo, y ahora yo siento que él está en una morada mucho más especial. Se llama el padre Bernardo García Pintado. Cecilia sabe muy bien quién es él. Y bueno, quería traérselos hoy a ustedes. Gracias. Para descanse. Y así, un gran abrazo, Neri. Un privilegio tuyo no conocerlo así. Sí. Ánimo, amiga. Ánimo. Y así sabía que algo te pasaba. De nuestro episodio de hoy, en Sin Fronteras, hemos explorado la poesía de Mary Oliver, reflexionado sobre la vida y la muerte. Y sobre la vida, y escuchado sus palabras que nos invitan a mirar el mundo con atención y a valorar nuestra propia existencia. Quiero dedicar un agradecimiento muy especial a Mario José Morales. Su trabajo como profesor, investigador y ensayista es profundo y constante. Gracias, Mario, por compartir con nosotros tu pasión, tu conocimiento, tu sensibilidad, por abrirnos nuevas formas de entender la poesía y por recordarnos la belleza que se esconde en lo cotidiano. También quiero agradecer a todos los amigos participantes que compartieron sus preguntas, reflexiones y experiencias enriqueciendo este encuentro. Gracias a ustedes, a todos, por acompañarnos. Recuerden, cada día es una oportunidad para descubrir, crear y vivir plenamente. Nos encontraremos de nuevo en el próximo episodio de Sin Fronteras. Hasta entonces, cuiden su vida salvaje y preciosa. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Neri, por esa referencia hermosa e impresionante. Sí, tocante. Gracias a todos. Gran abrazo. Chao. Bye. Chao. Sin fronteras, unidos por la cultura, sin límites ni fronteras. Unidos por la cultura, sin límites ni fronteras. Revive las emociones de nuestros episodios pasados. Suscríbete al canal de YouTube Cultura Project.